¿Quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel en una herramienta profesional y lucrativa? En este curso aprenderás a dominar After Effects a través de un proyecto práctico, una animación para redes sociales. Explorarás todas las herramientas y aplicaciones básicas del programa y en cada elemento que animemos descubrirás nuevas técnicas y trucos. Tocaremos temas como el manejo de composiciones, máscaras, capas, transiciones, efectos y expresiones. Además, aprenderás a exportar tu video en diferentes tamaños, logrando que tus animaciones se vean perfectas en cualquier plataforma. Al final del curso, serás capaz de crear animaciones rápidas y efectivas para redes sociales, ampliando no solo tus habilidades, sino también tus oportunidades profesionales y económicas. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El primer paso será realizar el boceto y lo haremos en Photoshop. Hago esta pausa para comentarte que si tú no quieres realizar el boceto en Photoshop y quieres pasarte directo a la animación, en la descripción de este video te voy a dejar un link con el archivo descargable ya preparado en Photoshop para que tú únicamente lo importes en After Effects y comiences a animar. Aún así es importante que sepas cómo se estructura este diseño para que posteriormente tú puedas hacer tus propias creaciones. Existen 3 tamaños más comunes para utilizar en formato video en las redes sociales. El primero es 9:16, comúnmente utilizado en historias, Reels y TikTok. Es de 1920 de altura por 1080. El segundo es el formato cuadrado o formato 1:1 de 1200 por 1200 píxeles y el formato horizontal 16:9 de 1920 por 1080 píxeles. Utilizaremos primero el formato vertical y posteriormente lo vamos a redimensionar en After Effects. Recuerda que este diseño que yo voy a realizar lo tienes en editable disponible en la sección de recursos del proyecto, pero te invito a que si te sientes creativo hagas tu propio diseño basándote en las recomendaciones que te voy a dar. Primero te voy a recomendar algunas páginas donde vas a poder sacar fotografías y recursos para tu diseño. La primera es Pexels. En esta página vas a poder encontrar fotos y videos de alta resolución y sin derechos de autor. Aquí yo escogí la foto de estas cajas. La segunda página que te quiero recomendar es Freepik. Aquí no solo vas a encontrar fotografías y videos, sino también vectores que te van a servir para darle otro toque a tu diseño. Yo voy a utilizar las estrellas y también este perrito que encontré que viene ya sin fondo. Vamos a comenzar a armar el boceto. Vamos a quitarle los fondos a los elementos o fotografías que queremos animar sin necesidad de tener el fondo. Vamos a acomodar todo en su lugar. La idea es de que aquí tengamos un panorama general de dónde van a estar colocados nuestros elementos y la proporción que va a haber en el diseño. Posteriormente en After Effects vamos a afinar detalles como agregar algunas sombras, crear algunos trazados para que podamos ir explorando esas secciones del programa. Lo importante aquí, recuerda, es un boceto para que puedas ver dónde van a estar situados todos los elementos. Para el fondo, yo únicamente quiero crear una referencia del color que necesito para él y dónde va a estar situado el suelo, ya que posteriormente voy a animar el fondo en After Effects. Otro paso muy importante es que ya desde el boceto pensemos en cómo va a ir nuestra animación. Por ejemplo, quiero que estos juguetes en animación salgan de la caja. Para esto vamos a utilizar máscaras que vamos a aprender más adelante. Igual vamos a crear una animación en la lengua del perrito. Y para esto sí va a ser importante hacer algunos ajustes desde nuestro archivo editable de Photoshop. Lo que yo quiero es que el perrito saque la lengua y la mueva como si estuviera jadeando. Pero para esto necesitamos separar la lengua del hocico del perrito. Y para separarlos necesitamos seleccionar primero la parte de arriba del hocico. Esto lo estoy haciendo con la herramienta de pluma. Y esto lo hago porque al momento de alzar la lengua necesito que algo la cubra y en este caso pues va a ser principalmente el hocico. Luego seleccionamos la lengua y así ya la tenemos separada del perrito. Pero como puedes ver, obviamente hay una lengua que también ya se queda puesta en la imagen. Así que ahora lo que vamos a hacer es borrarla. Esto lo estoy haciendo con el tapón de clonar. No tiene que quedar perfecto porque en sí tendremos la otra lengua arriba, pero obviamente al momento de crear el movimiento sí se va a alcanzar a ver una parte y se verá extraño. Pero hay que ajustar algunos pequeños detalles, como en el caso de aquí de los pelitos que todavía se siguen viendo en la lengua.
lo voy a solucionar creando una capa vacía arriba de la lengua que tenemos ya recortada y con el mismo color de la sombra y un pincel con bastante desenfoque vamos a ir coloreando esos pelitos. Voy a acoplar la capa en la que pinté junto con la lengua y ya la tenemos lista para poder animarla. Una vez que ya tengo recortada la lengua y el hocico en elementos por separado, podemos probar desde aquí cómo se vería nuestra animación. Coloco la lengua y con mi mouse voy moviendo para crear el efecto y vemos que en efecto sí funciona. Y así es como te invito a que vayas pensando en cómo vas a desarrollar tu animación desde el boceto para que puedas preparar eficazmente todas esas partes que vas a necesitar animar posteriormente. Casi por último, pero para nada menos importante, hay que renombrar nuestras capas. Esto es muy importante porque al momento de estar animando nos vamos a hacer un lío si no las tenemos bien organizadas y no las tenemos ubicadas. También vamos a crear carpetas. En este caso yo tengo varias estrellitas adentro del globo de diálogo y las voy a agrupar todas en una carpeta. Al momento de importar nuestro archivo de Photoshop a After Effects nos va a respetar estas carpetas, pero en el programa se les llaman composiciones. Y te explico esto porque al final todos estos elementos que hemos creado van a formar parte de la escena 1 de nuestra animación. Entonces voy a seleccionar todos los elementos, los voy a agrupar en una carpeta y los vamos a renombrar como escena 1. Para la escena 2 únicamente vamos a colocar un texto que también vamos a animar de algunas formas más creativas. Lo agrupamos y lo renombramos como escena 2. Y ahora vamos a guardar nuestro archivo. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que tu archivo editable de Photoshop tiene que estar guardado en la misma carpeta, en la misma ubicación en la que vayas a guardar tu proyecto de After Effects. Porque si tienes regado tus archivos en diferentes partes de tu ordenador, probablemente en algún momento se te desvinculen. En cambio, si tienes todo guardado en una misma carpeta, van a estar vinculados y no te saldrán esos errores. Ahora sí, estamos listos para pasarnos a animar. Una vez abierto el programa de After Effects, lo primero que nos va a aparecer es esta pantalla de bienvenida, donde si ya tenemos archivos o proyectos previamente creados, te van a aparecer aquí para que puedas acceder fácilmente. Si no, te va a aparecer vacío. Nosotros vamos a darle aquí en nuevo proyecto. También puedes darle en abrir proyecto si quieres abrir uno que tengas previamente hecho. Le damos en nuevo proyecto y esta es nuestra interfaz. Del lado izquierdo se va a ubicar la columna de proyecto. Aquí es donde vamos a ir arrastrando todos los archivos que vamos a estar utilizando para nuestra animación. Del lado derecho, una de las herramientas que más vamos a estar utilizando es la del panel de efectos y ajustes preestablecidos. En esta vas a poder teclear para buscar todos los efectos que necesites o también puedes acceder a ellos por medio de este menú. Si es que ya te sabes más o menos la ruta donde encontrar tus efectos. Si no, aquí los vamos a ir tecleando. En el lado central o en el centro vamos a tener dos opciones para crear nuestras composiciones. Simplemente les damos clic y aquí podemos personalizar el tamaño y más ajustes de las composiciones que vamos a ver más adelante. Para esta ocasión, lo que vamos a hacer es importar nuestro archivo de Photoshop. Por lo tanto, no vamos a crear una composición. Nos vamos a ir a Archivo, Importar, Archivos. Y aquí es donde vamos a seleccionar el documento previamente, nuestro diseño previamente hecho, ya sea que lo tengas en Photoshop o en Illustrator o en SVG. Yo acá tengo mi archivo, le voy a dar doble clic y me va a aparecer esta ventana donde, ojo, aquí es muy importante que le seleccionemos la opción de composición, conservar tamaños de capa. Si nosotros seleccionamos material de archivo, porque a veces por defecto te viene material de archivo, nos da la opción de importarlo con capas fusionadas o elegir únicamente una de las capas que hay en nuestro archivo de Photoshop, en nuestro diseño. Si yo le doy en capas fusionadas y le damos en aceptar, se nos va a importar todo como una sola capa. Es la capa que teníamos visible en ese momento. No podemos editar nada ni animar cada una de las cosas independientemente. Entonces, por eso te recomiendo que le des en composición, estilo de capas editables, porque de esta manera
se nos va a importar precisamente como una composición. Fíjate que del lado izquierdo en el panel de proyectos ya está aquí mi composición y dándole doble clic se va a trasladar a nuestra línea de tiempo y aquí ya tenemos nuestras 2 escenas importadas y con cada una de nuestras escenas con las capas por separado. Ya vamos a poder ir animando cada cosa por separado porque lo dimos como importar como composición. Y la importancia de darle en conservar tamaños de capa es porque si alguna de nuestros elementos, fotos o video o diseños se sale de nuestro lienzo de trabajo, si no le damos que conserve el tamaño de la capa, se nos va a cortar y no nos va a aparecer completo. Ok, entonces ya tenemos nuestro diseño importado. Ahora veremos los estilos de capa. Ya que tenemos nuestro archivo de Photoshop importado en After Effects, podremos ver que aquí están todas las capas de los objetos que tenemos en nuestro diseño y que si seleccionamos uno vamos a poder ver todas las opciones de transformación que vimos anteriormente. Ahora, para ver los estilos de capa vamos a dar clic derecho sobre la capa y podremos ver que se nos despliega un menú de varias opciones. Incluso existen muchos estilos de capa que podemos manejar. Ahora vamos a utilizar el trazado. Los estilos de capa se colocan automáticamente abajo de las opciones de transformación y aquí es donde podemos modificarlo. Como podemos ver, se nos coloca en color rojo el trazo automáticamente, pero nosotros podemos modificar el color. Incluso podemos modificar el tamaño, podemos modificar si es interior o exterior el trazo y hasta la opacidad. Si queremos tener este mismo trazado en otros objetos, no necesitamos crear el trazado manualmente en cada uno de ellos. Los estilos de capa los podemos copiar y pegar. Simplemente los seleccionamos con Control C y luego seleccionamos todas las capas que queremos con el trazado y le damos Control V. Ahora vamos a ver otro estilo de capa que sirve para cambiar el color de un objeto. Voy a seleccionar el globo de diálogo que está en color negro, damos clic derecho y en estilo de capa colocamos el Color Overlay. Automáticamente se nos pone en rojo también, pero lo podemos modificar. Podemos modificar el color manualmente a como nosotros queramos o usar el cuentagotas para tomar algún otro color que ya esté en el diseño. Como recordarán, nuestro globo de diálogo con las estrellitas las tenemos agrupadas en una carpeta que ahora es una precomposición. Al darle doble clic la vamos a abrir. Como pueden ver, aquí los objetos siguen estando en color negro, ya que en esta composición no hemos aplicado ningún estilo de capa. Y en la anterior composición, que es donde están agrupados este globo de diálogo, es donde aplicamos el estilo de capa. Esta es una excelente manera por si quieres ir experimentando o cambiando colores de ciertos grupos de objetos sin afectar al color original. Ahora vamos a utilizar otro estilo de capa que es muy comúnmente utilizado en programas como Photoshop e Illustrator. Esta es la sombra paralela. Al igual que en Photoshop, aquí podemos modificar la distancia, el ángulo, el desenfoque y la opacidad de tu sombra. Y de igual forma podemos copiarla y pegarla en todos los demás objetos. Hay otra forma en que puedes aplicar una sombra, que es creando una figura. Como lo hicimos anteriormente en el ejemplo del cuadrado, en el panel de herramientas podemos crear un círculo. Aquí es muy importante que si ya tienes varios objetos en tu línea de tiempo, te asegures de no tener seleccionado ninguno al momento de crear una forma, ya que si tú ya tienes una capa seleccionada y le das clic en el botón de crear un círculo o alguna otra forma, al momento de empezar a trazarla, vas a ver cómo se te creará una máscara sobre la capa que tienes seleccionada. Esta es una buena opción si necesitas crear máscara sobre algún objeto, pero si no es el caso y quieres solamente crear una figura geométrica, asegúrate de no estar seleccionando ninguna capa para poder crear tu figura en el lienzo. Podemos modificar el color del trazado y relleno de todas las figuras que añadamos en la parte de arriba en nuestra barra. Aquí podemos seleccionar el trazado si no queremos tener trazado, si queremos color sólido o degradado. En este caso no le voy a aplicar trazado. Y aquí podemos aplicar un color de relleno, ya sea sólido, degradado o quitarlo. Para lograr darle el efecto de sombra, además de acomodarlo de la manera correcta, voy a aplicar una transparencia en las opciones de transformación como lo vimos anteriormente. Esa transparencia no la voy a animar. Y para darle un acabado mejor, vamos a irnos a la pestaña de efectos del lado derecho. Y aquí vamos a buscar el efecto de desenfoque gaussiano. Y así es como puedes ir ajustando el nivel de desenfoque de tu sombra.
Modifícalo tanto como creas necesario hasta que te guste el resultado. Por último, vamos a aplicarle una sombra paralela a la caja, modificando un poquito más la intensidad y el ángulo para que complemente la sombra que acabamos de crear. Y estos son algunos de los estilos de capa que puedes aplicar. Te invito a que experimentes si quieres explorar con algunos otros. Una vez terminado esto, estamos listos para animar. Pasemos a la parte más esperada, la animación. Primero vamos a ocultar las capas que no vamos a animar por el momento, dejando únicamente visible la caja. Como ya vimos, aquí se encuentran todas las opciones de transformación, la opacidad, la rotación, la escala y la posición. Vamos a animar la posición. Vamos a colocar nuestro primer keyframe y ahora voy a avanzar unos segundos y lo voy a recorrer, ya que esta posición quiero que sea mi posición final de la caja. Y ahora vamos a recorrernos al inicio de la composición y vamos a colocar un nuevo keyframe, pero esta vez vamos a sacar la caja del escenario para que tenga una animación de entrada. Voy a juntar un poquito más los keyframes para que el movimiento se haga un poco más rápido. Ahora vamos a agregar un muy sencillo efecto de rebote para que no se vea tan plano el movimiento al entrar. Y esto lo vamos a hacer colocando un nuevo keyframe unos fotogramas antes de que llegue a su posición final. Si la posición final de la caja es en el centro de la composición, en el keyframe de rebote vamos a darle una posición un poquito más hacia la izquierda, así que cuando lo reproduzcamos se va a ver de esta manera. Y esto aún se sigue viendo un poquito estático, así que vamos a seleccionarlos todos y darle aceleración y desaceleración suave. Recuerden que también pueden presionar F9 para que automáticamente se les apliquen las curvas a sus keyframes. Ahora vamos a poner visible la capa del perro y del diálogo. Esta la vamos a animar con escala. Como puedes ver, la escala se hace desde el centro de la composición, ya que nuestro punto de anclaje está hasta ese lugar. Pero vamos a moverlo. Como ya aprendimos, vamos a presionar la letra Y o Y y moveremos nuestro punto de anclaje a este lugar, que es de aquí donde quiero que salga la escala de mi diálogo. Ustedes pueden experimentar, si quieren lo pueden dejar justo al centro del globo de diálogo. Ahora vamos a aplicar de nuevo F9 o darle clic derecho para darle aceleración y desaceleración suave. Vamos a animar las estrellitas del diálogo, así que vamos a entrar a esta subcomposición y primero vamos a asegurarnos de que todas las estrellitas tengan el punto de anclaje al centro. Ahora vamos a animar la escala de la misma manera que hemos estado haciendo, pero a estas les vamos a aplicar un pequeño rebote, así como a la posición de la caja. Tenemos nuestro keyframe inicial y un poco antes de la escala final vamos a colocar otro keyframe para exagerar la escala y así crear el efecto de rebote nuevamente. Igual nunca se olviden de poner F9 o clic derecho para darle las curvas de animación a sus keyframes. Ahora queremos que todas las estrellitas tengan la misma animación. No es necesario hacerlo uno por uno nuevamente. Vamos a seleccionar directamente desde las opciones de transformación la propiedad de escala y daremos control C. Debemos de estar ubicados al inicio de la composición, seleccionamos todas las demás estrellas y le damos control V. Ahora, para ver todos los keyframes que hemos pegado, podemos abrir las opciones de transformación manualmente o podemos tener seleccionadas nuestras capas y presionar la letra U. Y con la letra U se abren automáticamente todos los keyframes que hayan en esta capa. Y ahora, para darle un efecto más dinámico, vamos a hacer que las estrellas vayan apareciendo una por una. Esto lo podemos hacer simplemente reacomodando el orden de nuestras capas para que cada una vaya empezando después de la otra. Regresando a nuestra composición inicial, podemos ver cómo va quedando nuestra animación. Ahora vamos a animar los juguetes. Estos juguetes van a tener aplicada una máscara para dar el efecto de que vienen saliendo de la caja, pero la máscara la veremos más adelante. Primero queremos enfocarnos en la animación. Queremos que los juguetes comiencen a salir justo cuando la caja ya se encuentra en el centro de la composición. Entonces vamos a colocarnos justo en el momento de la línea del tiempo donde la caja ya ha terminado su animación, es decir, ya se encuentra estática. Y voy a recorrer todas las capas de los juguetes justo a ese punto para comenzar a animar desde ahí. Les vamos a animar la posición desde dentro de la caja.
Vamos a presionar F9 o darle clic derecho para suavizar la entrada y la salida. Y ya por último, de nuevo ordenaremos las capas para que no todos los juguetes salgan al mismo tiempo. Algo que te quiero comentar es que cuando un objeto ya tiene animación, es decir, ya tiene aplicados keyframes de posición, y nosotros movemos este objeto, podemos hacer un desastre. Si está situado en un espacio en blanco y de igual forma mueves el objeto, se va a crear automáticamente un keyframe y va a ser un relajo el movimiento que ya tenías creado. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de mover un objeto que ya tiene posiciones animadas? Es muy fácil, simplemente nos tenemos que colocar sobre un keyframe cualquiera de los de posición que ya tenemos hechos y seleccionamos todos los keyframes. Una vez que ya estemos sobre un keyframe y tengamos seleccionados todos los demás, vamos a poder mover el objeto sin que se modifique la animación de la posición. Bueno, una vez que ya sabemos esto, que es muy importante para que tus animaciones no se vuelvan un caos, vamos a terminar animando el perro y la sombra. Quise dejar hasta el final el perro porque este está compuesto de 3 capas diferentes. Recuerden que tenemos por un lado el hocico, la lengua y el resto del perro. Si nosotros animamos el perro, vas a ver que las demás capas quedan ahí flotando en el aire y no lo siguen. Y bueno, para resolver el tema de que el perro está compuesto de varias capas y no queremos ir animando una por una, lo que podemos hacer es agruparlos. Seleccionamos todas las capas que componen al perro y con el clic derecho vamos a dar la opción de precomponer. Y se nos va a crear un subgrupo o una precomposición a como lo tenemos con el diálogo y las estrellitas. De esta manera vamos a poder animar el perro en su precomposición más adelante cuando utilicemos las máscaras, y el perro completo lo podemos animar aquí en la composición final. En este caso voy a animar el perro con el mismo procedimiento que utilicé para la caja, solo que en lugar de entrar de derecha a izquierda como la caja, va a entrar de izquierda a derecha. Te invito a que realices esta animación por tu cuenta. Ahora también tenemos un problema similar con la sombra que está debajo de la caja. Como ves, la caja está animada, pero la sombra sigue ahí, no sigue a la caja. Para esto no voy a usar la opción de agruparlos para animarlos juntos. Te quiero mostrar otra opción que puedes aplicar, que es la de emparentar. Voy a renombrar la capa de mi sombra y ahora con este churrito que está aquí, que es el icono de emparentar, vamos a seleccionarlo y arrastrar la línea que nos aparece hasta la capa que queremos seguir. Es decir, queremos que la sombra siga a la caja y por medio de esta función lo podemos lograr. Ahora, como ves, ya nos indica que la sombra está emparentada a la caja. Y si reproducimos nuestra animación, vas a ver que efectivamente se mueven juntas. Y estos son varios tips y trucos que puedes usar y debes de tener en cuenta a la hora de animar. Te invito a que experimentes y realices las animaciones de tu diseño y nos vemos en la siguiente lección. Conoce cómo funcionan las máscaras en After Effects. Existen diferentes formas de hacer máscaras. Como vimos en el video pasado, podemos crear máscaras sobre los objetos teniendo seleccionada la capa del objeto que queremos enmascarar y seleccionando la herramienta de crear una forma. Esta función es simplemente si quieres enmascarar o seleccionar alguna parte de tu objeto o imagen. Pero si queremos jugar con máscaras y animación, podemos crearlas de otra manera. Como tenemos planeado, queremos dar el efecto de que los juguetes vienen de dentro de la caja. Así que podemos crear un objeto independiente que va a funcionar como máscara. En este caso, yo voy a crear un cuadrado o rectángulo para que funcione como máscara de los juguetes. Pero no necesariamente tiene que ser una figura geométrica hecha en el panel de propiedades. Una máscara también puede ser cualquier otro objeto o imagen que tengamos en nuestro diseño o en nuestro lienzo. Ya dependerá de qué creas más útil y viable utilizar como máscara. Puedes seguir este mismo procedimiento y si quieres experimentar también una segunda opción convirtiendo tu caja en máscara. Para efectos más prácticos vamos a explicarlo con una figura, en este caso con el rectángulo. Una vez que ya tenemos decidida la máscara que vamos a utilizar, vamos a seleccionar la capa del objeto que vamos a animar, al que le vamos a aplicar la máscara, y en esta parte de aquí vamos a indicar que queremos que esta capa se vea afectada por la máscara. Como puedes ver, aquí aparecen prácticamente todos los nombres de las capas que tenemos
porque, como te comentaba, prácticamente cualquier capa puede funcionar como máscara. Pero como nosotros ya tenemos definida cuál vamos a utilizar, seleccionamos el nombre. Podemos hacer que esta máscara interactúe de diferentes formas con nuestro objeto. Básicamente, aquí en estas dos opciones podemos indicarle que nuestro objeto sea visible solo cuando está dentro de la máscara o que sea visible solo cuando está fuera de la máscara. Para efecto de esta animación, vamos a darle que el objeto solo sea visible cuando esté fuera de la máscara, es decir, para que dé el efecto de que salga de la caja. Y de esta manera es como se aplica. Procedemos a indicar en todos los demás juguetes que van a salir de la caja cuál es la máscara que tienen que seguir. De la misma forma que la hicimos con el primer juguete de ejemplo. No es necesario que creemos una máscara por cada juguete. Tenemos un detalle con el trazo de nuestro juguete, el cual no ha sido afectado por la máscara. Funciona de una manera extraña. Puedes darte cuenta que el trazado se va recorriendo a medida que va apareciendo el objeto. Dado que esta lección trata de las máscaras, quiero resolver este inconveniente del trazado con otra máscara, pero en este caso con la máscara que te expliqué inicialmente. Voy a duplicar mi capa de la caja de cartón y a esta le voy a quitar el trazado y voy a enmascarar la solapa que queda por delante de los juguetes. Voy a colocar esta nueva capa por encima de todos los juguetes y así es como tapan el efecto que no queríamos lograr con el trazado. No existe una sola forma de hacer las cosas. Lo importante es que te sientas cómodo y libre del procedimiento que tú estás utilizando. Y ya por último nos queda simplemente perfeccionar nuestra máscara. Aquí me voy dando cuenta que una pequeña parte de un juguete se sale porque la máscara no alcanza a cubrirlo, así que la voy a modificar. Y listo, así es como quedó nuestra animación. Ahora estamos listos para pasar a la siguiente lección, que son las expresiones. Efectos en After Effects. Pasemos a descubrir algunos de los millones de efectos que podemos encontrar en esta plataforma. Recordemos que After Effects no solo es un programa que nos sirve para hacer motion graphics, también es muy utilizado en el mundo de los efectos especiales, por lo cual muchos de los efectos están algo enfocados a esto. Pero como todas las herramientas que hay en el programa, podemos sacarle provecho hasta donde nuestra creatividad nos lo impida. Todos los efectos los vamos a aplicar sobre nuestro fondo. Recordemos que podemos encontrar los efectos en el panel de la derecha o también podemos ir a las pestañas de acá arriba, donde vamos a encontrar algunos efectos por default. Para aplicar un efecto, tienes que tener seleccionada tu capa y darle doble clic al efecto que quieras aplicar. El primer efecto que vamos a aplicar es el de gradación de degradado o Gradient Gradation. En la explicación es muy sencilla, simplemente crea gradaciones de color sobre la capa que hayamos seleccionado. Voy a estar aplicando los efectos al mismo tiempo en la caja de cartón para que podamos ver cómo funciona tanto en una superficie de color sólida como en un objeto fotográfico. Este efecto no tiene mucho chiste, pero sí es súper útil. Se sorprenderán de la cantidad de veces que pueden llegarlo a utilizar y simplemente nos crea una gradación de color. Podemos ajustar el color del degradado. Incluso podemos utilizar el cuentagotas o colocar algún color en específico. Ajustar el ángulo del degradado o colocarlo de manera radial. El chiste es irlo perfeccionando a como nosotros querramos. El siguiente efecto que vamos a utilizar es el de posterización o posterizer. Este efecto lo que hace es separar los colores o la cantidad de colores que hay en una imagen. Como nosotros estamos utilizando un color sólido de base, la gradación de color que tenía nuestro fondo lo está separando en la cantidad de colores que conformarían al degradado. Aplicado en la caja podemos ver de mejor manera cómo separa todas las sombras y diferencias de colores que tiene la fotografía de la caja. Ajustando los valores del nivel, podemos ir indicándole al programa qué tantos colores queremos separar de la imagen. Mientras más alto sea el nivel, más separación nos hace. Vamos a ajustarle estos niveles al fondo para decidir qué tantos niveles de colores vamos a utilizar. El siguiente efecto será el de desplazamiento turbulento o Turbulent Displace.
Este también es muy utilizado. Ya se estarán imaginando que para crear efectos de agua puede ser muy útil, o incluso para crear efectos donde hay alguna especie de movimiento, por ejemplo en una bandera. Básicamente lo que hace es crear ondas. Estas ondas, por supuesto, las podemos animar, es lo que haremos igual más adelante. La estoy aplicando sobre la caja para que veas un poquito mejor la intención y te vayas dando algunas ideas de cómo puedes aplicarlos en tus animaciones. Voy a ajustar un poco el nivel y la evolución de estas ondas para darle el acabado que a mí me guste. Ahora, un efecto que me gusta mucho es el de colorama. Este efecto lo que hace es recolorear la imagen, y en este caso, como estamos utilizando un bloque de colores sólidos, colorea cada bloque de un color distinto y se puede ver claramente en qué consiste este efecto. Pero vamos a ponerlo en la caja para que lo entendamos mejor cómo funciona sobre fotografías u otros elementos. Como puedes ver, crea otros tonos diferentes al de la caja. Y aquí tenemos muchas opciones que podemos manipular. Estos tonos le dan un efecto neón. Por acá hay otro que le da un color muy padre tipo bronce. Puedes ir descubriendo y experimentando qué otros tonos te puede dar. Lo padre de esto es que puedes animarlo. Voy a ajustar los colores en la capa del fondo, porque otra cosa muy buena de esto es que podemos ajustar los colores que nosotros querramos. Así que yo voy a retomar los colores iniciales, que eran una especie de paleta de colores en tono rosado. Y esos son todos los efectos que aplicaremos por ahora a nuestro fondo. Y en la siguiente lección vamos a animar los efectos que aplicamos en este fondo con una expresión. Nos vemos en la siguiente clase. Adentrémonos en el mundo de las expresiones. Las expresiones son códigos o pedazos de códigos que nos van a ayudar a simplificar y hacer más fácil animaciones que manualmente se nos harían muy tediosas o complicadas de resolver. Para agregar una expresión, vamos a seleccionar la propiedad, vamos a darle a agregar expresión. Otra manera más sencilla de hacerlo es seleccionar la propiedad a la que le queremos agregar la expresión, y con control y clic sobre el reloj se abrirá el panel donde colocaremos la expresión. Para explicarte cómo es que una expresión hace más fácil desarrollar una animación, vamos a utilizar primero la expresión llamada time. Cuando queremos aplicar un movimiento que sea continuo y lineal, que dure todo el tiempo a través de nuestra composición, esta expresión llamada time nos puede ayudar. Siempre primero se escribe el nombre de la expresión seguido del valor que le queremos dar. En este caso, colocamos primero un asterisco seguido del número, que es el valor. El valor corresponde, en el caso de esta expresión, a la velocidad que queremos que tenga nuestro objeto. Mientras mayor sea el número, más rápido irá, y viceversa, mientras más chico irá más lento. Para este ejemplo estamos utilizando la opción de rotación sobre esta estrella. Si nosotros aplicáramos manualmente el efecto de rotación, lo que haríamos comúnmente, como lo hemos estado aprendiendo, es colocar un fotograma inicial y colocar un fotograma final, pero como podemos ver, esa rotación, el objeto termina de girar a partir de que nuestro último fotograma se acaba, y nosotros queremos que el objeto esté rotando durante todo el tiempo que dure nuestra animación. No importa si nosotros acortemos o alarguemos y extendamos más nuestra animación o nuestra composición, queremos que nuestro objeto tenga una rotación constante. Entonces, para eso, podríamos simplemente ir extendiendo nuestro fotograma a lo largo de la línea del tiempo para que coincida con el tiempo en que va a durar nuestra animación, pero una manera más práctica de hacerlo es con esta expresión, ya que no importa lo mucho que modifiquemos, ya sea el mismo valor o la duración de la animación, el objeto va a seguir rotando constantemente. Y simplemente es cuestión de ajustar estos parámetros, es decir, los valores que le vamos a dar a la expresión en números, para ir midiendo la velocidad que queremos que tenga la animación. Vamos a animar nuestro fondo con esta expresión que acabamos de conocer. Como podemos ver en la evolución, damos el efecto de que estas ondas se van moviendo. Y nosotros queremos crear un movimiento constante y lineal en estas ondas. Cuando digo lineal, me refiero a que siempre se muevan a la misma velocidad. Entonces vamos a aplicar nuestra expresión. Vamos a ajustar los parámetros, es decir, el valor que creamos adecuado para esta velocidad. Y listo, nuestro fondo va a estar moviéndose constantemente automáticamente. Ahora vamos a utilizar el perrito, en este caso la lengua del perrito,
para introducirte a una expresión que es de mis favoritas porque creo que le puedes sacar mucho provecho en muchas animaciones. La expresión se llama loop out. Para esta expresión sí tenemos que indicarle el valor en fotogramas. En la expresión pasada, el valor lo expresábamos en números. Si se acuerdan, después del asterisco colocábamos el número para indicar a qué velocidad queríamos que fuera la animación. En este caso, como lo que queremos habilitar con expresiones es un movimiento, queremos que la lengua vaya de arriba hacia abajo para dar el efecto que el perrito está jadeando. Entonces tenemos que colocar primero nuestros fotogramas. Y para volver a demostrar cómo es que las expresiones facilitan nuestras animaciones, vamos a ver cómo sería este proceso manualmente. Queremos que el perrito parezca que está jadeando, entonces colocamos nuestro fotograma con la lengua arriba y con la lengua abajo, ¿correcto? Pero si queremos que este movimiento suceda en todo lo largo de nuestra animación, vamos a tener que estar copiando y pegando los keyframes o fotogramas hasta que termine la composición. Y si más adelante decidimos que nuestra composición final, es decir, nuestra animación final, dure más o dure menos, tendríamos que ir ajustando estos fotogramas manualmente. Pero es aquí cuando vamos a borrar todos estos fotogramas y nos quedamos solamente con los que vale la pena rescatar, que es el de la posición de la lengua hacia arriba y el de la lengua hacia abajo, que es a los cuales les vamos a aplicar la expresión. Para esto tenemos que hacer el mismo procedimiento, seleccionar el icono del reloj en la propiedad que queremos animar y aquí vamos a escribir la expresión de loop out. Existen diferentes tipos de loop out, dependiendo el tipo de repetición que queremos agregar. En este caso vamos a utilizar loop out entre paréntesis ping pong. Como su nombre lo indica, es como un ping pong, es decir, un movimiento que va de punto A a punto B, del punto B de nuevo al A, luego al B, luego al A y así sucesivamente. Es el efecto como tal de un ping pong. Otros loop outs pueden ser como el cycle o incluso lo podemos dejar sin un subnombre, que sería simplemente loop out. Me interesaba mostrarte este porque es el que en muchos casos te va a servir para facilitarte muchas de tus animaciones. Y como te comentaba, para esta expresión llamada loop out, los valores que le tenemos que indicar son directamente nuestros fotogramas. Entonces ya no hay que aplicar o escribir ningún número porque ya tenemos el valor que queremos que agarre. Así que sería lo único que tendríamos que escribir y listo. Como podemos ver, el perrito sigue moviendo su lengua gracias a la expresión que le va a dar ese movimiento continuo durante toda la animación. Existen sin fin de expresiones, pero una vez que termines de completar el curso y ya te sientas preparado para ir experimentando más a fondo, puedes buscar en internet o en mis redes sociales más de estas expresiones e irlas probando tú mismo. No les tengas miedo, parecen ser complicadas. Como consejo te puedo decir que busques la expresión de wiggle y la de time remapping. Y así es como va quedando ya nuestra animación. Ahora nos faltan afinar algunos detalles. Te veo en la próxima lección. Animaciones de texto. Como ya vimos, podemos crear textos aquí mismo en After Effects. En nuestro caso, creamos el texto directamente en nuestro diseño de Photoshop. Y al importarlo, lo reconoce como una capa más y no podemos editarlo. Pero existe una manera de convertir nuestro texto creado en Photoshop o Illustrator a texto aquí mismo en After Effects. Vamos a seleccionar la capa de texto y con el clic derecho vamos a ir a la opción de crear y convertir a texto editable. Ahora que ya es un texto como tal, voy a duplicarlo y separarlo para tener en una capa aparte el dog y en otra el boxing. Y ahora que ya es un texto, podemos ver que tenemos otro tipo de opciones dentro de la capa. Esta que está aquí con el icono del triángulo nos arroja una serie de opciones para animar el texto. Vamos a elegir la de posición. Se nos va a crear un parámetro de animación. Y aquí podemos observar que tenemos el selector de rango. Vamos a explicarlo. Como puedes ver, tenemos dos líneas o dos barras, la del inicio y la del fin. Todo lo que esté dentro de estas dos barras o en este rango es a lo que se le va a aplicar la animación. Lo que quede fuera de las barras quedará tal cual. Si yo extiendo el final, las letras que van entrando dentro de este rango se van animando. Lo importante es comprender lo que mencioné anteriormente,
Únicamente se va a ver afectado por la animación lo que esté dentro de este rango. Comencemos a animar. Con la opción de posición vamos a sacar la palabra del lienzo arrastrándolo hacia arriba. Date cuenta que tenemos el inicio en 0% y el final en 100, lo que significa que el inicio de nuestro rango está al inicio de la palabra y el final hasta la última letra. Es decir, ahorita en este momento, nuestro rango abarca todas las letras de la palabra, lo que significa que toda la palabra completa está siendo afectada por la posición que acabamos de mover. Vamos a colocar un primer keyframe en la propiedad de inicio, que en este momento está en 0%, y después crearemos un segundo keyframe llevando la propiedad de inicio al 100%. Esto significa que vamos a recorrer el parámetro hasta el final de la palabra, por lo que todas las letras irán quedando fuera del rango y ya no serán afectadas por la animación de posición. Dará el efecto de que van cayendo una por una. Jugando con este rango o parámetro entre las palabras es como puedes crear diferentes tipos de animación y podemos utilizarlo no solamente en la posición. En un momento veremos cómo hacerlo con la escala, pero primero quiero copiar y pegar esta misma animación en nuestra palabra de arriba. Asegúrate de que lo que vayas a copiar es la opción de animación 1 y automáticamente ya tenemos la animación duplicada en nuestra otra palabra. Vamos a crearle a la palabra doc una segunda animación. Aquí es importante que no vayas a crear la animación dentro de la misma que ya tenemos. Es decir, si tú tienes seleccionada la propiedad de animación 1 y le das agregar escala, se va a crear dentro de esa animación, la número 1, y nosotros queremos crear una nueva para que no afecte a la que ya tenemos. Para eso, asegúrate de que lo que tengas seleccionada es la capa o la palabra texto y ya ahí le puedes dar nuevamente animar y seleccionas la escala. Como comentamos anteriormente, todo lo que esté entre la barra del inicio y la barra del final es lo que se verá afectado por la animación. En este ejemplo, aumentamos un poco la escala y únicamente la letra que está dentro de estas barras es la que se hace grande. Con este parámetro llamado desplazamiento, vamos a ir recorriendo nuestro rango seleccionado. Este parámetro de desplazamiento no afecta en cuál será el inicio o el final del parámetro. Como tal, solo lo mueve. Así que primero marca que la primera letra es la que tiene aplicado el efecto. Si lo movemos un poco más es la segunda y así sucesivamente. Y esto nos sirve para poder crear el siguiente efecto. Vamos a crear un keyframe justo después de que nuestro texto ya termina de bajar, de colocarse en la posición final, y colocamos un keyframe inicial del desplazamiento. Luego avanzamos un poco más y colocamos el desplazamiento de manera que veamos que se va animando cada letra por letra, hasta que pues ya todas queden fuera del rango, es decir, queden de su tamaño normal. De esta manera puedes ir haciendo diferentes tipos de animaciones con las propiedades de animar texto, recordando en principio esto de que los parámetros se definen por el inicio y el final de estas barras. Nos vemos en la siguiente lección. Vamos a aplicar una transición a nuestra animación. Hasta el momento ya tenemos animada la escena 1 y la escena 2. Recordemos que estas dos escenas están en composiciones diferentes y a su vez están dentro de la composición original, que es donde están albergadas estas dos escenas. Aquí tenemos en la primera capa la escena número 1 y por debajo la escena número 2. Así que lo que vamos a hacer primero será dividir nuestra primera escena. Vamos a ver a dónde termina la animación de esta primera escena y cuando hayamos ubicado donde creemos que ya finaliza la animación, vamos a dividir. Esto lo vamos a hacer presionando las teclas Control o Comando Shift D. Con este shortcut podemos ir cortando nuestras capas en la línea de tiempo. Y ahora sí, vamos a ajustar en la línea del tiempo nuestra escena número 2 para que empiece justo después de que termine la escena 1. Hasta ahora, el cambio entre una escena a otra se ve muy plano, es decir, pasan directamente, por lo que vamos a agregar una forma más dinámica de hacer esta transición. Y lo vamos a hacer poniéndole un efecto a la salida de la escena 1.
Voy a seleccionar la escena 1 y voy a colocarle un efecto llamado CC Lens. Este efecto da la apariencia como de un lente ojo de pez, y si ajustamos el tamaño en las propiedades del efecto, podemos ir haciendo mayor o menor la distorsión de este ojo de pez. Vamos a colocar nuestros keyframes o fotogramas de manera que pase de tener 0 distorsión a tener una distorsión completa y que logre desaparecer. Únicamente vamos a colocar estos 2 fotogramas. Y si pueden ver, aquí abajo el fondo aparece en blanco. Esto es porque aquí tenemos de base una capa blanca. Pero lo que queremos que se vea al fondo de la escena 1, cuando el ojo de pez ya esté por desaparecer, es nuestra escena 2. Así que voy a recorrer la capa de la escena 2 justo cuando comienza a desaparecer o encogerse el ojo de pez, para que sea esta escena 2 lo que se vaya revelando. Ajustamos un poquito la duración de los fotogramas para que no se vea tan rápida. Esto ya es a tu gusto, qué tanto quieres que se vea el efecto, o si prefieres una transición un poco más rápida, vas ajustando el espacio que hay entre cada fotograma. Vamos a colocarle una aceleración y desaceleración suave y listo, ya tenemos aplicada una transición completamente sencilla y creativa. Ahora que ya tenemos listo por completo nuestra animación para redes sociales, es momento de redimensionarlos en los formatos adecuados para estas plataformas y exportarlo. Nos vemos en la siguiente lección. Vamos a aprender cómo redimensionar y exportar nuestras animaciones. El primer paso que vamos a hacer es duplicar todas las composiciones y subcomposiciones que vamos a redimensionar. Aquí hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta. Para duplicar una composición o subcomposición, tenemos que hacerlo directamente desde el panel del proyecto, ya que si lo hacemos desde nuestro panel de abajo, que es el de la línea de tiempo, lo que vas a duplicar ahí es la capa como tal, no la subcomposición. Y si tú editas las subcomposiciones, los cambios se van a realizar en todas las secuencias donde tengas aplicadas esas capas. Así que es importante y ten en cuenta que las composiciones se duplican en el panel del proyecto. Una vez dicho esto, vamos a duplicar nuestra composición final, que es con la que hemos estado trabajando nuestra transición, y la vamos a duplicar con control o comando D. Vamos a cambiar los nombres. Vamos a nombrar la composición a cuadrada, la horizontal, y también vamos a cambiar el nombre de la otra composición a vertical. Y así ya tenemos los 3 nombres de formatos diferentes que vamos a utilizar. Ahora vamos a crear unas carpetas para ir almacenando ahí cada una de nuestras diferentes resoluciones. Creamos una carpeta para el cuadrado, uno para el horizontal y uno para el vertical. Ahora vamos a redimensionar las subcomposiciones, que son nuestra escena 1 y nuestra escena 2. Para encontrarlas, podemos ir directamente a la carpeta, en este caso de la primera resolución que hicimos, que es la vertical. Entramos a la carpeta y aquí vamos a poder encontrar la subcomposición de la escena 1 y la 2. O también, si lo prefieres, puedes buscar en esta lupita de aquí por el nombre. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar la escena 1 y la escena 2. Una vez que ya las tengamos duplicadas, arrastramos estas copias a la otra carpeta, en este caso de la cuadrada, y las vamos a renombrar como escena 1 versión cuadrada y escena 2 versión cuadrada. Vamos a hacer lo mismo para tener nuestras copias en la versión horizontal. Ahora vamos a recordar los 3 tamaños más comúnmente utilizados en redes sociales. El primero que animamos es la versión vertical, que es de 1080 de ancho por 1920 de alto, comúnmente utilizado en historias Reels y TikToks. También está la cuadrada, comúnmente utilizado para post o Facebook, que es de 1200 por 1200. Y la horizontal, que es el formato de pantalla ancha de 1080 de alto por 1920 de ancho. Comencemos redimensionando nuestra versión cuadrada. Aquí tenemos ya la composición de nombre cuadrado. Nos vamos a ir en la pestaña de aquí arriba en composiciones y ajustes de la composición. Aquí vamos a cambiar el tamaño. Recordemos que es de 1200 por 1200. Ahora vamos a redimensionar la escena 1 cuadrada y la escena 2 cuadrada.
Vamos a pasar primero con la escena 1. Y lo mismo vamos a hacer, nos vamos a composición, ajustes de la composición y la redimensionamos 1200 por 1200. Aquí vamos a comenzar a ajustar un poco nuestros elementos para que encajen bien en esta nueva resolución. Una vez ya tenemos ajustado todos los elementos, nos vamos a pasar a redimensionar la escena 2. Ajustamos un poco los elementos y ya tenemos listas nuestras dos escenas. Volviendo a la composición de la versión cuadrada, nos damos cuenta que aquí al momento de duplicar sigue conservando la escena 1 y la escena 2 original, que es versión vertical. Entonces simplemente hay que reemplazar estas escenas por las escenas cuadradas. Primero vamos a seleccionar la escena que queremos reemplazar, en este caso la escena 1. Ahora pasando al del proyecto, vamos a seleccionar la escena 1 cuadrada, arrastramos sobre la capa de la escena 1 que queremos reemplazar y manteniendo presionado la tecla Alt va a aparecer este iconito, soltamos y automáticamente se va a reemplazar. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la escena 2. Seleccionamos la escena 2, de ahí seleccionamos la escena 2 cuadrada desde el panel del proyecto, arrastramos, colocamos sobre la capa y con la tecla Alt soltamos y automáticamente se reemplaza nuestra capa. Como ves, aquí lo interesante de simplemente reemplazar nuestras escenas es que al momento de reemplazar se van a conservar todas las animaciones y efectos que tengamos anteriormente en esa capa. Como podemos ver aquí en la transición sigue estando aplicada a pesar de que ya la resolución es diferente. Vamos a hacer ahora el mismo procedimiento con la versión horizontal. Primero vamos, en este caso, a redimensionar las escenas. La escena 1 horizontal, recordemos que es 1080 de alto por 1920 de ancho. Vamos a ajustar los elementos. En esta ocasión, como es un formato algo diferente, más extendido, voy a poner la caja a un lado para aprovechar el ancho de mi composición. Aquí quiero recordarles, como ya lo vimos en las primeras lecciones, que si queremos mover un objeto que ya tiene animada la propiedad de posición, tenemos que primero estar situados sobre alguno de los keyframes, después seleccionarlos todos y ya de esta manera podemos mover libremente nuestro objeto sin que la animación se dañe. Ahora vamos a redimensionar la escena 2. Lo mismo, nos vamos a composición y ajustes de la composición y colocamos el tamaño adecuado. Una vez que ya tenemos redimensionadas y reorganizados los elementos de nuestra escena 1 horizontal y escena 2 horizontal, volvemos a nuestra escena principal, que es la llamada horizontal, y también la vamos a redimensionar. Ya que tenemos todo listo, vamos a hacer el mismo procedimiento de reemplazar nuestras escenas o subcomposiciones. Seleccionamos la escena 1, en el panel del proyecto ubicamos la escena 1 horizontal, la arrastramos y con Alt la reemplazamos. Hacemos el mismo procedimiento con la escena 2. Echamos un vistazo para asegurar que todo quedó en orden y listo, ya tenemos nuestros 3 formatos o resoluciones diferentes para redes sociales: la horizontal, la cuadrada y la vertical. Ahora vamos a exportarlos. Vamos a seleccionar cualquiera de nuestras composiciones finales y le vamos a dar en archivo, exportar y añadir a la cola de procesamiento, o en inglés render queue. Vamos a hacer lo mismo con todas las composiciones. Vamos a darles archivo, exportar y a todas las vamos a ir añadiendo a la cola de procesamiento. Una vez tengamos ya nuestras 3 animaciones en la cola de procesamiento, vamos a configurar estos valores de acá. Aquí podemos dar la configuración de salida de nuestro video. En la primera opción vamos a poder configurar la calidad de los videos. Normalmente yo te recomiendo, si es para redes sociales, lo dejes así como está. En la siguiente opción vamos a poder elegir los formatos en los que podemos exportar nativamente desde After Effects. Para redes sociales yo te recomiendo el de H264. Por este lado vamos a darle la ubicación en donde queremos que guarde nuestro video exportado. Vamos a darle la ubicación a nuestros 3 videos y por último le damos procesar.
y solo es cuestión de esperar. Este fue un primer vistazo general a todas las herramientas que nos ofrece After Effects. Si quieres tocar temas más avanzados como el manejo de cámaras 3D, cómo utilizar correctamente las curvas de velocidad e incluso expresiones básicas y avanzadas, en la descripción del video te voy a dejar el link para el curso completo de After Effects donde tocamos este y otros temas con retroalimentación personalizada. Y no olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo sobre Motion Graphics. Gracias por ver este curso, espero que hayas aprendido algo útil y disfrutaras aprender a animar en After Effects, tanto como yo disfruté enseñándote.